nos importa sobremanera aclarar las veces que sea necesario. Hubiéramos querido hacer esto durante la transición, que lamentablemente no existió porque hubo una negativa sistemática del gobierno actual, de quienes gobiernan actualmente, en prestarse a conversar en el marco de la transición con los funcionarios que estábamos en ese momento en el gobierno. Cuando nosotros nos reunimos con el exministro Saglione, que está aquí presente, los primeros días de agosto con la Comisión de Transición, les notificamos formalmente a los que en ese entonces enviaba el actual gobernador Perotti, que el déficit de cierre al 31 de julio del 2019 era de más de 10.000 millones de pesos, creo que era 10.500 millones de pesos. El déficit de cierre al 30 de noviembre de 2019 fue de 8.200 millones de pesos. Hubo una reducción de ese déficit en esos meses porque se logró, bajo algunas políticas de restricción fuerte del gasto, poder tener un superávit en la ecuación de los meses que pasaron de julio a noviembre. Eso genera que el déficit de la provincia sea un déficit que, comparado con un presupuesto de más de 300 millones de pesos, que seguramente va a cerrar el ejecutado del 2019, y frente a un presupuesto como el del año 2020 de 408.000 millones de pesos, sea un déficit absolutamente razonable, inferior al 5%, muy inferior si lo tomamos en términos del Producto Bruto de la provincia de Santa Fe, donde este déficit no representa ni siquiera el 0,5%. Estamos en cifras absolutamente lógicas y razonables. Hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta y que explican ese resultado del ejercicio. Por un lado, el no aporte en el año 2019, como todos los años anteriores sí había ocurrido, el no aporte del gobierno nacional de los fondos que ANSES debe girar para sostener las cajas de jubilaciones de la provincia, aportes que otras jurisdicciones efectivamente recibieron y que Santa Fe no recibió. Ahí nosotros estimábamos que el aporte debió haber sido del orden de los 5.000 millones de pesos, un poco más incluso. ANSES notificó en los últimos días de nuestra gestión de gobierno que, de acuerdo a sus estimaciones, ese aporte debe ser de 3.200 millones de pesos. Lo cierto es que en cualquier caso, sea un número o el otro, llegó 0 pesos a la provincia durante todo el 2019. El otro elemento sobre el cual hemos remarcado muy fuertemente durante todos los últimos meses del año pasado tiene que ver con el impacto que generó en las arcas provinciales las decisiones tributarias nacionales tomadas en el famoso decreto de necesidad y urgencia del 14 de agosto, que inconstitucionalmente, según lo dijo la propia Corte, tomó el gobierno nacional de entonces y afectó la coparticipación a todas las provincias. Según estimaciones de la Comisión Federal de Impuestos, Santa Fe perdió entre agosto y diciembre entre 3.000 y 4.000 millones de pesos por esa decisión unilateral de carácter inconstitucional del Estado Nacional.